Hoy quiero compartirles sobre cómo llegó la astrología a mi vida. Yo no creía en la astrología, o sea, realmente lo digo así porque yo escuchaba a personas hablando sobre los signos del zodíaco, vieron, vas a una reunión con amigos, con personas, y era como, no, ya están hablando de los signos, ¿vos de qué signo sos? Así es como yo me tomaba eso. ¿Por qué elijo la astrología como una de mis pilares filosóficos de mi vida? No solo filosóficos, sino que en la práctica de mi día a día busco aplicar la astrología. De hecho, acá tengo mi carta natal, esa es mi carta natal. Y digo, ¿cómo llegó la astrología a mi vida? Porque en realidad yo no la busqué directamente, llegó. Yo no creía en la astrología, esto siempre lo cuento, no creía en la astrología. Entonces, hoy quiero compartirles mi historia en función de la astrología, ¿sí? ¿Cuál es mi visión sobre la astrología también? Lo cual para mí esto es importante porque hay muchos astrólogos o astrólogas, pero cada uno va a tener una visión, una relación con eso. Y quiero compartirles eso, qué sentido trae a mi vida la astrología. En este segmento donde voy a hacer mi propio blog, donde les quiero compartir cosas más personales en cuanto a pensamientos, formas de ver el mundo, formas de ver la vida, ¿sí? Hoy quiero arrancar justamente contándoles qué valor tiene la astrología para mí. Luego les contaré sobre otras cosas y otros aspectos de mi vida que también son muy importantes, no solo la astrología. De hecho, es una de las cosas que a mí me pasa. A mí me cuesta mucho dedicarme solo a una cosa. Yo no solo me dedico a la astrología y hoy voy a comentarles solo esa parte de mí, pero en los próximos videos les quiero ir compartiendo otros aspectos de mí, ¿sí? De mi historia, ¿sí? Y que hoy estoy como empezando a integrarlos a todos, ¿no? Como un engranaje más completo, donde yo me siento más completo, más genuino, más Nico, vamos. Y todo este camino tiene que ver con, la astrología llegó a mí en este camino de justamente buscar claridad de para dónde ir, ¿bien? De buscar respuestas, quién soy, para qué estoy acá, ¿no? Como esta cuestión existencial, básicamente. Entonces la astrología apareció en mi vida un poco a responder un montón de aspectos de mi ser sin que yo lo haya buscado. Yo no creía en la astrología, o sea, realmente lo digo así porque yo escuchaba a personas hablando sobre los signos del zodíaco, vieron, vas a una reunión con amigos, con personas, y era como, no, ya están hablando de los signos, ¿vos de qué signo sos? Así es como yo me tomaba eso internamente, no es que le decía algo a las personas, pero internamente era como, ya van a hablar de los signos, qué pesados. Y acá estoy, con mi carta natal ahí, hablando de los signos, siendo ese pesado hoy, ¿no? Y esto obviamente internamente me ha jugado mucho hasta el día de hoy en mi vida, ¿no? Ha jugado mucho, me refiero a ese cortocircuito, porque yo realmente esto era desde la ignorancia de no conocer la astrología y desde lo que conocía, que era siempre ido el horóscopo de revista que todos conocemos, ¿no? Todos en algún punto, yo tengo 31 años, todos conocemos, depende de la edad que tengas, de mi edad para arriba, obviamente que seguro conoces el horóscopo de revista. Por ahí los más chicos ya no, pero conocen el horóscopo de Instagram, capaz, de Facebook, no lo sé. Eh, entonces, claro, era esta idea de Tauro, esta semana vas a conocer el amor de tu vida, o esta semana en el dinero, no sé qué, o un proyecto. Es la astrología más predictiva, vamos a decir, tiene que ver más con esa línea. Y acá es donde aparece lo interesante, hay muchas formas de hacer astrología, ¿sí? Y también quiero aprovechar este video para compartirte cuál es la astrología que yo busco hacer y aplicar, ¿bien? Después puedes estar de acuerdo o no, y eso es válido, hay muchas, pero a mí las que más me llaman la atención es la astrología psicológica y evolutiva, ¿sí? Que se enfoca mucho más en buscar el potencial, el desarrollo del potencial de la carta natal de cada persona, ¿no? Es como yo puedo desarrollar todo eso que ven ahí a través de mi vida, de mi camino, ¿sí? Entendiendo para qué estoy, entendiendo cuál es mi misión, cuáles son mis desafíos, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, si se quiere, cuáles son los recursos y talentos que ya traigo, cuáles son los que necesito pulir. Bueno, todo eso llevándolo más al desarrollo personal, ¿no? Y más psicológico, entendiendo también mis mecanismos, por ejemplo, inconscientes, mis reacciones, mis automáticos, todo eso que yo puedo encontrar en la carta y muchísimo más, ¿sí? A mí me interesa más llevarlo por ese lado porque me gusta más lo psicológico, si se quiere, me gusta mucho más entender ese juego que tenemos con la realidad. Y entender a la carta como ese mapa que nos guía, ¿sí? A comprendernos, a desarrollarnos, a entendernos más a nosotros mismos,
para entender mucho mejor nuestra existencia y la relación que yo tengo con la existencia. A ver, siempre la carta nos va a mostrar eso, entre tantas otras cosas. Entonces, a mí la astrología predictiva en sí me parece interesante, pero si soy sincero, hoy no es en donde más me estoy enfocando, ¿sí? Vengo haciendo algún contenido de horóscopos, de tránsitos, porque está bueno también, y de hecho, siendo sincero, cada vez que veo algún tránsito, sobre todo los más por ahí que le lleva más tiempo. Por ejemplo, ahora en este momento que estoy grabando va a ingresar Urano en Tauro, lo cual son tránsitos más largos. Realmente se empiezan a sentir mucho. Yo aparte soy Sol en Tauro, entonces también, ¿no? Entonces, bueno, obviamente siempre estoy ahí conectado con los tránsitos y ahora estoy de a poco empezando a conectar un poco más con el compartir eso. Pero también tengo que admitir que, como digo, el desarrollo del potencial de la carta natal como mapa es lo que a mí más me fascina. Porque es lo que a mí más me llegó, en realidad, cuando conocí la astrología, ¿no? Un amigo que me dijo, mira, te voy a hacer tu carta. Yo dije, bueno, a ver, mi carta. En ese momento, obviamente, no sabía lo que era una carta. No sabía con qué me iba a encontrar. Cuando vi el gráfico, es lo que en general, todo lo que nunca vimos una carta, decimos, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se lee? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se interpreta? Y en ese caminito fui obviamente animándome a meterme un poco más, pero por eso digo, la astrología llegó a mí, yo no la busqué, pues obviamente sí la busqué para aprender más, hice primero un curso de un año, era presencial, fue previo a la pandemia, después, sí, hice ese curso de año y después justo en la pandemia decidí estudiar, empezar a estudiar la formación y eso ya lo hice todo online, ¿bien? Porque justo estaba en auge el online, no había otra forma y ya después lo terminé online. Y la astrología que estudié es la astrología evolutiva, justamente, ¿no? Más enfocada en el desarrollo personal, si se quiere, de la persona, del potencial de la carta, ¿no? De esa energía, cómo traducirla acá. Y dentro de mi visión de vida y mi filosofía de vida, para mí es importante porque la carta natal, mismo la astrología, nos permite entender que somos parte de un todo. Es increíble cuando uno ve un tránsito y decís, mirá, ese tránsito que tiene que ver con este tema y yo estoy viviendo ese tema ahora, o lo puedo ver, sí, sin dudas. El mismo cuando ves tu carta y decís, entiendo por qué me pasa esto, por qué me pasó esto, por qué me pasa esto, por qué esto me cuesta, por qué esto me encanta, porque no empezás a encontrarle sentido a todo lo que sos, a todo el ser, ¿no? Que somos en toda esa complejidad. Y no solo eso, sino que a mí lo que más me fascina es entender cómo esta idea de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Esa idea, que es un concepto tan antiguo y que es tan simbólico a la vez, ¿no? Tan abstracto en un punto y tan real, que la astrología para mí nos permite justamente encontrarle un sentido práctico a esa frase, ¿sí? Donde entendiendo yo el cielo, entendiendo los movimientos, estudiándolos y estudiando la simbología que tiene, que en realidad, también dicho sea de paso, no se sabe exactamente de dónde viene la astrología, es decir, no es que hay un inventor de la astrología, ¿no? No hay estudiosos muy antiguos de la astrología, tenemos ahí, sí, hay una base de datos de lo que hay, ¿no? Esto también oficialmente hablando de personas que han estudiosos de la astrología muy antiguos, como Ptolomeo y otros más. Estamos hablando ya de la época de los griegos, cuando estaba el auge de los griegos, previo a Jesús incluso. Pero, y después tenemos también, no sé, las pirámides de Egipto. Hay un montón de información. Y sobre todo algo que a mí me llamaba siempre la atención, es que culturas muy antiguas tenían una conexión con la astrología tremenda. Y eso yo siempre lo digo, o sea, no es casualidad. Piensen que todas las culturas antiguas y que incluso lograron civilizaciones y edificaciones que al día de hoy no se pueden hacer, tenían una conexión muy profunda y como un pilar fundamental en su vida la astrología. Era clave la astrología, no era esta cosa seguramente de, bueno, esta semana los de Tauro no creo que tenían ese tipo de conexión que hoy por ahí occidentalmente tenemos en nuestra civilización. Y ojo, acá no estoy menospreciándolo, pero sin dudas digo, el enfoque seguramente era distinto, y eso también, hay muchos enfoques, muchos abordajes sobre la astrología, ninguno para mí es el correcto, en el sentido de que cada uno se enfoca en un punto, en una forma de relacionarse con los astros, pero en esencia los astros nos muestran que nosotros somos parte de este sistema. Y si nosotros somos parte de ese sistema,
la astrología nos permite entender que lo que va sucediendo en el sistema, cuando se mueve una piecita dentro del sistema, eso influye en mí. Y viceversa. Cuando yo me muevo, influye en el sistema, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sistema, hablamos de las partes. Y acá, cuando hablamos del sistema y de las partes, podemos hablar del universo, podemos hablar de Dios. Ya empezamos a entender, que para mí, a mí me encanta esto, y esto es parte de mi filosofía de vida, empezar a darle espacio a la astrología como algo incluso divino, ¿no? En el sentido de conectar con la divinidad a través de la astrología. Entonces, para mí va mucho más allá de solo hablar de un signo, de o qué signo es mejor que otro, o qué signo es el compatible, que eso, digo, sucede en cuanto a signos. No es lo mismo decir compatibilidad de signos que de personas. Solemos colapsar eso, pero bueno, al margen de eso, no me quiero ir por las ramas. A mí me encanta poder integrar, digo yo, el cielo con la tierra, ¿no? Este cielo como hablando como metáfora de lo divino, de lo sutil, y que la astrología para mí es como ese puente en un punto. Bien, por eso para mí es uno de los puntos fundamentales de mi vida y se ha realmente transformado en uno de mis pilares, en uno de mis pilares en cuanto a mis creencias de vida, mi estilo de vida. ¿No? Yo en este espacio, que paso lo muestro, acá, bueno, ahí tengo la compu, el micrófono, siempre libritos con anotaciones por todos lados, la bibliotequita, la cámara, bueno, el pizarrón. Este es como mi rincón astrológico, ¿no? Y ahí afuera, bueno, luego les contaré otros proyectos que tengo, porque son parte también, y ahí es donde una de las cosas que siempre me costó tanto, que era cómo encontrar una cosa en la que yo sea completo. Nunca la encontré hasta el día de hoy, hasta que entendí que no tenía por qué quedarme solo con una cosa. Hasta que entendí que podía integrarlas a todas. Y hoy estoy en ese camino de búsqueda de entender o de lograr integrarlas. Hoy la astrología para mí es clave, es importante, pero no es todo. También eso lo dejo en claro, es decir, no es toda mi vida la astrología. No es que yo estoy todo el día acá en este, vamos a llamarle rincón astrológico, que de hecho a principio de año había hecho un evento con un amigo y colega y había un lugarcito que le queríamos poner como el rincón astrológico donde yo iba a hablar de algún tema de astrología, ¿no? Esto es presencial, era. Y bueno, este para mí, usando esa idea, es como mi rincón astrológico. Acá es donde yo me pongo a hacer astrología, entre otras cosas, ¿no? En la compu, pero particularmente es donde hoy más pongo energía y tiempo acá, cuando voy a hablar de astrología, ¿no? Cuando hago un contenido, cuando hago sesiones de carta natal, ¿no? Cuando hago procesos, acompañamientos, cuando hago talleres grupales, que eso es lo que más, una de las cosas que más me gusta también. Y claro, a mí me pasaba que si yo seguía a otros astrólogos, los sigo, yo veía que ellos como que aparentemente se dedicaban solo a eso. Y a mí, sinceramente, me encanta la astrología, pero no me puedo dedicar solo a esto. Y ese para mí fue un problema hasta que entendí que lo que por ahí parecía un problema, porque creo que la cultura o la sociedad siempre nos obliga a tener que elegir una cosa. Es como que un camino, o sos, no sé, abogado, o sos esto, o sos lo otro. Y la realidad es que yo en mi camino hice, que los iré contando a lo largo de estos vlogs, partecitas de mi historia. Acá un poco la astrología viene a ocupar este lugar, vamos a decir, existencial, o no existencial, sino de respuesta, ¿no? Como a lo existencial. Previo a esto yo conecté con los registros akáshicos, ¿no? Como técnica, digo. Y luego fue más la astrología, bueno, hubo el reiki, ¿no? Como que fui entrando en este mundo, vamos a llamarle más lo energético, lo espiritual. En definitiva, lo energético, lo espiritual, como quieran llamarlo, es parte de la vida. Entonces, por eso para mí es una parte muy importante. Por eso también elijo dedicarme a esto. Y como digo, no es lo único para mí. Yo me considero un ser que tiene mucha curiosidad y creatividad en un montón de aspectos. Y para mí solo quedarme en esto es poco. O sea, me aburro también si solo estuviera en esto. Yo si estoy 2, 3 días, 4 días seguidos solo enfocado en astrología, me termino volando. O sea, ¿no? Y soy astrólogo y me encanta. Pero si estoy 4 días seguidos en esto, me embolo. No puedo. Entonces, ahí es donde luego les compartiré los otros proyectos que tengo. Uno tiene que ver con una huerta, que la huerta entra como dentro de otra filosofía de vida también. No es solo la huerta por decir, tengo una huerta,
ya les contaré y les mostraré obviamente en el próximo video seguramente, que tiene que ver con otra parte de mi historia también, ¿no? Porque acá es donde yo digo, bueno, esto es una parte de mi historia, la astrología, de cómo llegué un poco a este mundo, ¿sí? Y de poder empezar a entender, como les digo, la energía, ¿no? O lo sutil, y empezar a ver, es muy loco cómo hay un orden, ¿no? La astrología, si bien hoy se la trata como una pseudociencia, que acá viene un dato interesante también, además de que piensen que las grandes civilizaciones, pateé el trípode, las grandes civilizaciones siempre tuvieron a la astrología como una de las patas fundamentales. No solo eso, sino que la ciencia hoy no le da un lugar a la astrología, cuando antes la ciencia, la astrología, la religión, ¿no? Todos esos aspectos eran clave dentro de una sociedad, de una civilización. Les estoy hablando de civilizaciones antiguas, llámenle sumerios, llámenle atlantes, lemurianos, civilizaciones, y escucharon de todo eso como algo fantasioso, místico. Yo realmente creo que esas civilizaciones existieron, porque es evidente que igual la que nosotros conocemos no pudo hacer las pirámides, por ejemplo. Eso ya se sabe, porque hoy no las pueden hacer. Si hubiéramos sido nosotros como civilización, digo, ¿no? Podríamos replicarlas. Claramente no sabemos ni cómo funciona. Imagínense que los egipcios, para poder entrar a las pirámides, tuvieron que hacerle un agujero, o sea, explotarlo, básicamente, uno de los lados, porque no sabían entrar. Así que de ellos no era. Es evidente. Si no sabían entrar, menos las hicieron. Pero bueno, eso será para otro blog, capaz. Pero bueno, es parte de la astrología para mí, por eso lo traigo al tema este. Porque la astrología fue clave. Ustedes van a, si fue, yo nunca fui, pero si buscas en internet, van a ver un montón de jeroglíficos, ¿no? Relacionados a la astrología. El templo de Dendera, algo así se llama el nombre. Hay un templo exclusivo de astrología, ¿sí? Que me encantaría algún día, si tengo la posibilidad de conocerlo. No sé ni el nombre, pero me encantaría conocerlo. No, es un nombre medio así. Entonces, esto lo traigo como empezar a entender, fíjense, la cantidad de, o sea, el valor que tenía, ¿no? La astrología para esas civilizaciones. Y que hoy no lo tenga, para mí no es casualidad por un lado, y por el otro es increíble, digo, cómo para mí tendría que ser algo clave que todos podamos conocer la carta natal. No solo por la carta natal, sino porque es como ese portal que nos invita a decir y ya a pensarnos en relación al mundo como parte de algo más grande. Como decir, el sistema, Dios, llamale universo, el cosmos, que te habita a vos, o sea, que habita afuera, te habita a vos. Entonces, fíjense lo importante que es. O sea, no tiene ya, trasciende esta idea de los signos, como les digo, ¿no? Tiene que ver con entender de fondo que somos parte, realmente, ¿no? Y que vamos a decir, esa grandeza que está fuera nuestro, como nosotros la proyectamos fuera, está dentro nuestro, toda esa energía, todo ese potencial. Entonces, bueno, para mí tiene toda una connotación muy profunda también, ¿no? La astrología como herramienta, como disciplina, como filosofía de vida. Y bueno, a lo que también les quería comentar, no es casualidad que hoy se le llame pseudociencia para mí, también tiene que ver con mi opinión, obvio. Y acá la pseudociencia, sí, a ver, ustedes tienen la ciencia que estudia por ejemplo, te hablan de los agujeros de gusano, los agujeros negros. Los agujeros negros no recuerdo, pero los agujeros de gusano, si escucharon hablar, a mí me encantan también temas de física cuántica, todo eso, ven, entre otras cosas. Esto lo hago más como autodidacta y me gusta investigar. Pero saben que eso no está realmente comprobado científicamente. Sin embargo, la ciencia sí te lo vende, digo yo, lo termina inculcando como algo real, pero no te está aclarando, ojo, que está la teoría. Y la teoría es una teoría. ¿Basada qué? En cálculos. Y la astrología está basada en cálculos, vamos a decir. Está basada en cálculos, en datos matemáticos. Está basada en símbolos, igual que el álgebra en la matemática. Entonces, si ustedes empiezan a ver, ¿y qué pasa? El álgebra y la matemática es parte de la ciencia, pero la astrología no. Sin embargo, en esencia, ambos están basados en símbolos y en cálculos. Yo veo un símbolo, calculo algo, bueno, vos debes tener esto.
Digo, ¿no? Tenés Sol en Tauro porque naciste tal fecha y ese día y en ese momento. Bueno, todo eso son cálculos que está basado en símbolos que representan algo. El álgebra y la matemática es lo mismo. Esto representa, sobre todo el álgebra, todos esos símbolos representan algo. Y en función de esos símbolos yo puedo calcular que podrían llegar a existir agujeros de gusanos, ¿no? A lo que voy con esto, fíjense que acá, para mí hay algo de fondo importante de darle lugar a la astrología en nuestra cultura. Que no es casualidad, hoy está en auge, hoy está empezando a crecer, obviamente va a llevar tiempo también, ¿no? Porque es una herramienta muy profunda y si me preguntan a mí, yo veo que igual tenemos una conexión muy superficial todavía. Me incluyo incluso, ¿no? En esa conexión con la astrología. Me incluyo, hay otros astrólogos que sigo que me encantan, que son mucho más profundos, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no? No es para cualquiera porque realmente se meten en un mundo que vos decís, ¿no? De mitología, de simbología, es como muy profundo también. Eh, pero cuando uno por ahí, yo hablando por mí, ¿no? Trabajas en las redes, hay cosas que, bueno, hablas de un signo, hablas de talentos de ese signo, dificultades que tiene ese signo, como esto que le decía, qué signo se lleva mejor con este signo, es lo que la gente te pregunta en general, es lo que quieren saber, ¿no? Este, a grandes rasgos estoy hablando, ¿no? Como en las mayorías. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con un camino más evolutivo de la humanidad para mí, ¿no? Pero esto lo quería traer y compartir porque para mí realmente podría ocupar un lugar muy importante la astrología en nuestra vida. Hoy yo me estoy encargando de que lo ocupe para mi entorno, estudiándola, comprendiéndola, primero estudiándola en mí, estudiando mi carta, comprendiendo mis procesos de vida a través de la astrología, entendiendo que hay todo una cosmovisión atrás de eso. Entonces, para mí, dentro de mi visión de vida hoy, es clave, dentro de mi sentido, ¿no? Es como un pilar que está ahí siendo clave en la construcción de la vida que yo busco. Entonces, quería aprovechar este espacio, este blog, ya con esto termino, para compartirles mi visión también con respecto a la astrología con cosas que yo las puedo ir relacionando y lo he ido haciendo a lo largo de mi vida, ¿sí? Como lo que les fui compartiendo. También los invito a investigar, si llegaste hasta acá, hasta esta parte del video, cositas que te llamaron la atención, investiga. Hoy tenemos esa facilidad de investigar en un clic y eso está bueno en un punto. Gracias si llegaste hasta acá y nos vamos a estar encontrando en el próximo blog, en el próximo episodio, donde seguramente ya les quiero compartir, tengo muchas ganas de compartir de mis otros proyectos, particularmente dos que integran también parte de mi visión y mi filosofía de vida, que se los iré compartiendo en esos videos directamente. Y antes de olvidarme, si te gustó este contenido y querés seguirme y escuchar todos esos relatos y enseñanzas, experiencias, todo lo que pueda compartirte, no te olvides de suscribirte a mi canal, seguime, dejar like, eso a mí me ayuda muchísimo. También quiero comentarles que tengo una comunidad gratuita por WhatsApp, donde todas las semanas les voy compartiendo información sobre algunos tránsitos relevantes, algunos tips más prácticos para poder abordar algunas partes de la carta, etcétera, y aprender un poco de astrología en comunidad y otras cuestiones de desarrollo personal. Dejo el link acá en la descripción para que te puedas sumar también. Es gratuito. Nos vemos.